Bueno, tenía por aquí bueno, estaba anotando algunas cosas, ¿no? Me llamó la atención un comentario de Abilio: el venezolano nunca se va, solo vive más lejos, ¿no? O sea, un componente de tipo afectivo, emocional, que yo creo que quizás debe ser común a todas las nacionalidades, pero no sé si hay algún aspecto muy particular en eso, en el caso de los venezolanos, que nos pudiese referir, ¿no? Estaba notando por aquí, bueno, hiciste un paneo histórico de Venezuela como país receptor de migración, y en los años 30, hablaste del año 36, se desarrolla, o a partir del año 36, porque eso siguió después, se empezaron a desarrollar políticas, ¿no? Y legislación sobre el tema migratorio, tomando en cuenta que Venezuela era un país receptor de migraciones, ¿no? Sin embargo, bueno, está proponiendo la creación de un instituto también de la emigración. No sé si sería un instituto, tendría que ser en este momento de filiación privada, porque pública, una de las cosas que también se trasluce de lo que has dicho y que uno lo percibe también estando afuera, es que así como Venezuela pues fue, digamos, afectiva y receptiva a la migración proveniente de todos los países, ¿no? Independientemente incluso de su origen, de su naturaleza o de su preparación. En líneas generales había algunos estigmas con cierto tipo de migración, pero en general ha sido receptiva. Pero curiosamente el país o el gobierno en estos últimos años ha sido, y lo mencionas y lo mencionaste varias veces en la charla, en la ponencia, en la presentación que acabas de hacer, ha sido despreciativo, ¿no? Y hasta discriminatorio, incluso negacionista del propio hecho de la migración, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que no exista ninguna política a nivel del Estado en relación con la migración que ha salido, porque no sé si es que el gobierno parte de la premisa de que toda la migración es enemiga política, y entonces no merece ningún tipo de atención, ¿no? Y que el país al país no le interesa tener ninguna relación con esas personas que se han ido, y entonces por eso existe esa discriminación, incluso desde el punto de vista político, con la votación, etcétera, ¿no? Pero también desde otros puntos de vista. O sea, venezolanos que van a Venezuela, pues a veces son retenidos, son requisados, son perseguidos en muchos casos. Entonces, ese es un tema donde más bien la política del gobierno hacia la migración que ha salido del país ha sido, digamos, persecutoria de alguna manera, no discriminatoria, cuando Venezuela había sido un país que había tenido unas políticas pues muy afectivas y muy receptivas con la migración que venía de otros países, ¿no? Luego, bueno, resaltas el capital humano que representa esa migración, que está a disposición de Venezuela y está a disposición también del país receptor. Ese es un concepto también interesante que sería bueno reivindicar. Y luego mencionas que las células de la gobernanza, que es digamos, el centro del evento que estamos haciendo hoy en día, sobre la gobernanza de la diáspora, esas células de la gobernanza pues tienen que ver con las organizaciones que se han desarrollado por parte de la diáspora en otros países, y que esas organizaciones se han desarrollado por profesiones, se han desarrollado y geográficamente, fundamentalmente por localidades, ¿no? Y que se mantiene el vínculo con Venezuela por los compromisos familiares, que hay un proceso continuo de relación, y que se han creado en algunos casos, pues, hubs, y en el caso del emprendimiento, tocaste ese tema muy específicamente, y que ha habido también una sensibilidad particular hacia el tema de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la integración cultural, la parte artística, y que eso merece un enfoque distinto, ¿no? Bueno, el concepto de que la fuga de cerebros no existe, quizás sería algo bueno también de reivindicar para tratar de aprovecharlo. Eh, Luego, claro, hay un tema que lo hemos vivido: la degradación de la calidad de la migración en los últimos años. Al principio la migración era, digamos, más preparada, profesionales universitarios con carrera profesional en diferentes empresas, con posgrados, y luego ya la migración pasó a otro terreno donde salió pues cualquier cantidad de gente que no, a lo mejor no tenía ese mismo nivel educativo, a pesar de que en Venezuela, pues en general,
la penetración que ha tenido durante los últimos 60 o 70 años la educación pública hacía que, en líneas generales, pues cualquier persona tuviese un mínimo de nivel educativo, ¿no? Luego mencionas que la diáspora es un activo porque se producen nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevo conocimiento, y que eso es así tanto para Venezuela como para el país que los acoge. Me interesaría saber, quizás puede ser un tema de estudio, pero aunque a lo mejor se ha hecho, ¿no? Porque en Venezuela la educación universitaria pública tiene una amplia cobertura e incluso quienes hemos estado en el área académica, pues nos formamos en los posgrados utilizando también recursos de becas de Venezuela. Entonces ahí hay una pérdida económica, no solamente la pérdida obviamente de ese capital intelectual para el espacio geográfico o territorial de Venezuela, sino que ha habido también una inversión en recursos que yo no sé si en algún otro país que haya tenido algún tipo de migración similar se ha producido algo parecido, ¿no? Es una descapitalización que no es solamente intelectual, sino también económica, ¿no? Y por otro lado, hace poco me llegó una tabla en el caso aquí de España, de los componentes migratorios de diversas nacionalidades y aparecía que los venezolanos tienen por bastante un porcentaje importante de 80 y tanto por ciento de personas que cotizan a la seguridad social en comparación con otras nacionalidades donde la cotización pues es mucho menor, el porcentaje de cotizantes es mucho menor. Entonces, a pesar de que uno viene de un país donde el Estado ha tenido durante muchos años un papel proteccionista en varios órdenes, sin embargo el venezolano que sale, digamos, tiende a buscar resolverse, buscar trabajo, no estar dependiendo de ayudas, ¿no? Económicas. Ese es otro tema que también pudiese ser interesante y no sé si eso se repite en otros países, además de España, que es el dato que tengo. Bueno, dejo eso ahí para Ok. empezar, ¿no? En el caso de España, tomando en cuenta que tenemos aquí a Antonio Colino, presidente de la Real Academia, o expresidente de la Real Academia de Ingeniería de España y miembro honorario de nuestra Academia de Ingeniería de Venezuela. En el caso de España, y me gustaría saber también si y de otros países, ¿no? Si esa discriminación que existe desde el gobierno de Venezuela hacia la migración, esa negación, si eso, más allá de la persecución política que obviamente ha ocurrido en el caso de España, en el caso de Argentina, en el caso de los países de Chile, cuando ha habido dictaduras y que ha habido una migración importante, más allá de la persecución política, me interesaría saber también si desde el gobierno se ha estigmatizado de esa manera a los nacionales que han salido hacia otros países. Yo la verdad es que no tengo la noción de que, por ejemplo, los españoles que fueron a Venezuela hayan tenido ese, no sé, en el área académica uno habla de arqueología y piensa en Cruzen, habla de medicina y piensa en Pisuñer, habla de geografía y piensa en Pérez Vila, ¿no? O sea, el aporte académico de muchos españoles fue muy importante. Sin embargo, yo no sé si hubo esa persecución o esa estigmatización del profesional que se iba o del migrante que se iba, en el caso de España, hacia otros países durante la época de la dictadura. Bueno, te dejo ahí varios temas de reflexión, pero también creo que es importante darle entrada. Yo estoy aquí actuando como moderador, pero más que como moderador, como provocador, por si acaso alguien quiere intervenir, pero te dejo ese aperitivo por ahora. Ok, ok. Sí, si hay más preguntas, mejor, encantado. Fíjate. Además, me encanta. Nosotros estamos, y comienzo por lo último. Nosotros hemos hecho 300 entrevistas a profundidad a migrantes que fueron de Canarias, Galicia y País Vasco a Venezuela, ¿no? Entonces, porque además son distintas. No es lo mismo migración del País Vasco, ni las mismas razones, ni las mismas formas. En el caso del País Vasco fue una negociación directa con el PNV y además lo que se montó en Venezuela tenía que ver con el PNV. Eso generó hasta confrontaciones con el Partido Comunista, que era un representante en el gobierno regional. Y está, digamos, está documentado. Ahí hay matices profundos y diferencias profundas. Pero mencionaste otro punto, la salud. Las conexiones que tú mencionaste de Cataluña,
de Madrid, de médicos. No nos olvidemos que ahí actuó la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller comenzó conectando a los médicos y por allí fue que surgió que el doctor Bilbao y la gente del País Vasco al final terminaran yendo a Venezuela y que se montasen en el programa junto con Gabaldón. Gabaldón, digamos, el impulsor, eso fue toda una discusión, por cierto, entre París y Gabaldón en la época de Eleazar en el gobierno. Pero a ver, Tejera el era. tema el tema es la circulación del capital humano. Si el capital humano no se va, es decir, la migración no es, yo antes estaba aquí en el Estado-Nación, la frontera, me fui y, digamos, se rompió, no, no, es la circulación. Y la circulación significa que me voy de algunas regiones y por eso nosotros analizamos y le preguntamos a la gente de dónde sale. Pues nosotros hablamos como si salieran de Venezuela. No, 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 no salieron de Venezuela, salieron de la región capital, salieron de Carabobo, salieron de Aragua, salieron de Lara, salieron de Zulia, salieron, y la migración nuestra es urbana, y la migración nuestra empobrecida, digamos, porque salieron, no, no había posibilidad de salir a partir con la contracción económica. Lo que ocurrió en Venezuela es indescriptible entre 2014 y 2021, que comienzo, digamos, teníamos una persona, yo siempre pongo el ejemplo de una persona que pesaba 100 kilos y medía 1,90 y terminó midiendo 1,90 pero pesaba 20 kilos. Esa fue la contracción económica del país, ¿no? Y subió después a 27 kilos, 28, pero todavía no ha salido del gueto, digamos, no, no se puede sostener en pie esa. Entonces, la gente que salió, no importa si eran profesores universitarios, tenían que salir a pie o en autobús, o estudiantes de doctorado que tuvieron que salir a pie o en autobús y con sus hijos en los brazos, por el nivel de empobrecimiento. Como salieron los canarios en 60 barcos fantasmas, que son unos peñaritos que dan miedo pensar atravesar el Atlántico para llegar a Venezuela. Y llegaron de manera clandestina. Y que gracias a que consiguieron un barco argentino en el camino que les tiró agua y comida, pudieron sobrevivir. Casos que están documentados, ¿no? Por personas que. Ahora, ahí se produce un proceso de circulación. El que se va, el que se muda, se mudó de Maracaibo o del barrio San Francisco a Carúpano. Desde Carúpano envía al barrio San Francisco y mantiene entonces la junta de condominio, hace inversiones en vivienda, genera empresas, porque no es solamente la remesa es una parte hay inversiones. Todo el desarrollo, por ejemplo, de Canarias, pensando en el tema español, o parte del desarrollo de Galicia, tiene que ver con las personas que se fueron, que fueron a trabajar y enviaron los recursos, en el caso de Galicia, desde México, Argentina y Venezuela, y fundamentalmente desde México y Venezuela, y en caso de Canarias, de la octava isla, pues la cosa era tan seria que se definió a Venezuela como la octava isla, ¿no? Entonces, estoy pensando en uno de los entrevistados de la isla La Palma, llegó como primera habitación, tuvo un Cadillac, el asiento trasero de un Cadillac durante 6 meses, porque el que coordinaba el estacionamiento era otro canario, que era amigo del mismo pueblo. Ese señor terminó siendo presidente de la Cámara Ferretera de Venezuela. Y ese señor, miembro de Fede Cámaras, al mismo tiempo invertía en Canarias, en su vivienda, en la de los familiares, e hizo inversiones también en Madrid. Digamos, algunos lo hicieron en vivienda, otros construyeron negocios, además negocios muy potentes, ¿no? Entonces, hay un proceso de enriquecimiento, un proceso de circulación, eso ha sido bien documentado por Annalisa Xenian estudiando el caso del Silicon Valley con los migrantes chinos y los provenientes de la India. Y eso es lo que nosotros, ese es el soporte teórico de nuestro trabajo, de nuestro proyecto de estrategia de gobernanza. El gobierno, cuando a mí me preguntan por la xenofobia, en Venezuela hubo xenofobia. Aislada, sí, pero la hubo.
Un periodista de ECO en el año 1900, famoso Luis, no recuerdo ahorita, escribió en el periódico llamando la atención el tema de la xenofobia, aunque las encuestas decían, realizadas por la institución responsable del tema migratorio en Venezuela, que hizo encuestas para ver cómo percibía el pueblo venezolano, la sociedad venezolana al migrante, la percibía muy bien. Pero en el año 58, por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Caracas sacó un comunicado público, y hay que verle el color cuando tú sacas un comunicado público llamándole la atención a los extranjeros. En este caso era fundamentalmente el perfil de los italianos, todo el desarrollo de la industria de la construcción, bueno, o de los negocios en el sector construcción. Los italianos tienen un peso enorme, o lo tuvieron, llamando la atención sobre el desprecio del migrante al venezolano y el desprecio del venezolano al migrante. Hubo un comunicado público tratando de bajar las aguas, es decir, hubo un compromiso, pero hubo problemas, es decir, no es que estuvo exento de problemas el proceso migratorio venezolano. Entonces es importante saber de dónde se han ido, porque en Venezuela, con los que el hecho de que se haya ido, quienes se van tienen edades entre los 18 y los 44 años, es decir, edades productivas y reproductivas. Eso está afectando la estructura etaria de la población. Nosotros deberíamos estudiar ahora qué significa eso, porque además quienes se van son los que están teniendo hijos en España, que afortunadamente una sociedad muy longeva está teniendo crecimiento y puede pensar en el sostenimiento del estado de bienestar que de otra manera no pudiera mantenerlo. Digamos, los migrantes son fundamentales para el trabajo y para el fisco. Eh, entonces, pero eso está generando también problemas de planificación de servicios, salud, educación, el tema familiar. Eh, Ahora, eso se está haciendo, no se está haciendo, no lo está haciendo hasta donde uno no sabe, y hemos hecho esfuerzos porque tenemos observatorios y hay alianzas con la Cámara Industrial de la Universidad de Carabobo. Creamos el acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, lo tenemos en el estado Zulia, y hemos insistido en esto porque no hay suficiente comprensión del el efecto que tiene en la estructura piramidal de la población, en la estructura etaria, en las proyecciones de crecimiento de la población y en el tema de los votos, porque, bueno, que al final eso cambia las estructuras de las mesas electorales. Eh, si se va un tercio de la población, en algunos estados es más de un tercio y en otros muchísimo menos, pero ese promedio nacional está afectando a estados de manera particular, pero también los afecta al revés. Ahí es donde están llegando las remesas, ahí es donde están llegando los recursos. Y eso está permitiendo entonces mantener edificios en Margarita, plantas de suministro de agua y electricidad en Caracas o en el Zulia. Bueno, porque son inversiones que en dólares externos son relativamente manejables, o familias que acceden a la salud, ¿no? Entonces, eh, el, el gobierno venezolano ha sido, ha habido mucho silencio de todo el mundo, ha habido mucha incomprensión, incluso cuando nosotros le preguntamos a los partidos, mira, y ustedes, o a los alcaldes, y ustedes saben cuántas personas se han ido de su localidad. Porque eso es fundamental. Tú no puedes hacer política social, no puedes pensar en construcción, no puedes pensar en empresas, no puedes pensar en demanda de mano de obra, etcétera. No puedes incluso pensar en la planificación hacia el futuro, de servicios hacia el futuro, si no tienes algunas estimaciones como reales, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco lo que nosotros estamos trabajando, estamos creando alianzas, creando equipos, a sabiendas de que no es fácil, de que tampoco, porque estamos peleando por recursos con otras migraciones, digamos, estamos peleando cuando digo en el mejor sentido, pues estamos con los ucranianos, que ha sido una de las más, las que ha tenido mayor celeridad, la afgana, eh, la Siria, la que está ocurriendo con Haití, por ejemplo, lo que está llegando de Cuba. Cuba hoy tiene un éxodo superior al del Marielito, que era el gran éxodo
se ha ido más del 10% de la población en los últimos tiempos, es decir, que se ha ido cerca del 30% de los números similares a los de Venezuela. Entonces, bueno, eso tiene todas las implicaciones del caso y es cómo articular esas capacidades y nosotros le decimos a las universidades, bueno, ustedes tienen que saber dónde están los médicos para conectarse, para ver, ahí tenemos médicos dirigiendo facultades, tenemos médicos emprendiendo negocios, tenemos médicos haciendo telemedicina, nos hemos sentado la telemedicina de la central con las telemedicinas creadas por médicos egresados de la central como actividad privada. Pero bueno, busquemos entonces fórmulas. O lo mismo con los abogados, lo mismo con los ingenieros. Nosotros deberíamos saber dónde están, qué están haciendo, dónde se están formando, en qué empresas están trabajando, cuáles son los proyectos. Hemos estado discutiendo, por ejemplo, la creación de un centro de energía en la Universidad Central de Venezuela frente a los cambios que vienen en el tema ambiental, la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, más la petrolera, pues, ¿no? Digamos, todas estas cosas que hay que ir pensando en serio, utilizando las capacidades de nuestra gente que están en el Medio Oriente, que están en empresas en España que trabajan, o en empresas en Texas o en empresas en Canadá, dirigiendo centros en Calgary. Digamos, ¿cómo hacemos para articular todas esas capacidades? Porque la gente está dispuesta y los hemos sentado y, por supuesto, un cambio de gobierno aceleraría, podría acelerar esto, pero bueno, eso no es un freno, no nos estamos conformando, sino que queremos, esa realidad no es inmutable y la vamos a modificar porque, bueno, de eso se trata el ser humano y la circulación. Perfecto, gracias Tomás. No sé si hay alguien que quiera intervenir. Te iba a comentar también, está Marianela. Adelante, Marianela. Estoy viendo. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, nada, primero agradecerle a Tomás por la exposición, porque veo que estamos como orientados en el mismo sentido. Me gusta enfocar la diáspora, ese enfoque de la diáspora como un activo y no como una fuga ni nada de ningún tipo, sino como una red de talentos global que hay que aprovechar y hay que aprovecharla haciendo circular el conocimiento, pues. Eh, yo pienso que lo principal es esa actividad de construir redes es quizás la primera, ¿no? Para las redes no hay una sola gobernanza, evidentemente, o sea, son principios que orientan y mientras los principios sean comunes, es como las redes de terroristas, las células actúan en el mismo sentido, incluso sin comunicarse, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre ayudan los gobiernos y siempre ayudan las políticas que puedan instaurar el gobierno para apoyar a la diáspora y los programas con la diáspora. En eso lo vemos en experiencias de muchos países, donde incluso hay ministerios para la diáspora y hay programas públicos. En la región quizá Chile sea el ejemplo emblemático, pero muchos países tienen iniciativas y las hemos tenido aquí en el país anteriormente, como bien dijo Tomás también. Pero claro, en esta circunstancia que vivimos ahorita en Venezuela, me parece que sí, lo acertado es trabajar con el sector privado. Y en muchos otros países la iniciativa de redes viene de una red de notables, de empresarios notables que tienen o están en el extranjero o tienen conexiones y que otorgan financiamiento. Porque el principal problema que enfrentamos para estos programas es el financiamiento. Entonces, una alternativa que han usado otros países es esa, convencer a un grupo de notables de que apoyen este tipo de iniciativas de la diáspora, ¿no? Yo quería también hacer un comentario porque la diáspora no solo empieza en Venezuela, sino que muchos sectores venezolanos dentro de Venezuela, muchos de los que permanecemos en Venezuela, estamos aislados del país. Instituciones completas, universitarias, no, principalmente las universidades públicas, pues, se han visto aisladas de la realidad del país por circunstancias que todos conocemos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo incluso por establecer redes dentro del país que no existen. El tejido institucional se ha perdido incluso en ese aspecto de las redes. Y hablo incluso por la academia nuestra, la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, está más en la diáspora que en Venezuela. Y deberíamos empezar por aprovecharla más. Esto es un llamado a nosotros mismos, a los que estamos aquí de la academia, para empezar por hacer un esfuerzo de un programa mancomunado, ¿no? Que active nuestros talentos en el exterior y en Venezuela
con un fin común. Yo digo que ahorita con esta crisis que estamos viviendo y que bueno, estamos en pleno acontecimiento, es importante el efecto de sensibilización que tenemos en el extranjero. Creo que debemos aprovechar este momento que es tan oscuro para de pronto lanzar programas sobre, no sé, el fortalecimiento de la democracia, perdón, sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cómo sembrar una institucionalidad que en el futuro sea sólida y nos impida volver a caer en este tipo de cosas, ¿no? Porque aquí lo que se ha vivido es una pérdida total de la institucionalidad y no hemos sabido contrarrestarla en los últimos años. Entonces, bueno, yo me tengo que ir dentro de un ratico, pero quería simplemente hacer este comentario. Nosotros, Carlos Renato y yo, hicimos un trabajo para el BID sobre la diáspora, donde hay propuestas concretas de programas que se pueden hacer y eso. Es un libro publicado por la academia y está en los enlaces de publicaciones de la academia. Bueno, muchas gracias y eso era el comentario que quería hacer. Gracias, Marianela. No, Tomás. no, mil gracias a ti, Marianela. Además, yo creo que hay sintonía. Esto se ha construido, la diáspora se ha construido esto pese a tener un gobierno en contra. Una de las cosas que a mí me sorprende, yo le he dicho a la gente cuando hicimos el lanzamiento de la red de emprendedores en Colombia, le decía al presidente de Fedecámara que asistió al evento en la Cámara de Comercio: oye, ¿por qué el Estado venezolano, el INE, no tiene información oficial? Porque es malo privatizar la información. Es bueno que tengamos una cosa seria en el Banco Central de Venezuela, que tengamos un instituto funcionando, recopilando esta información, que no sea una cosa del observatorio de la diáspora, que tenga que ser una cosa de Estado. Pero lo mismo yo me he sentado con algunos diputados que no son del gobierno. Y les he hecho la misma pregunta y dicen: bueno, pues que ese es un tema delicado, porque el gobierno no quiere. Claro, porque la diáspora de alguna manera es un testimonio del fracaso. Si cuando tú ves a la gente caminando, a la gente pidiendo en Bogotá o atravesando los 100.000 personas que han transitado por el Darién en menos de 6 meses, tú dices: bueno, hay que echarle piernas a caminar de Caracas a Valencia por la selva, ¿no? Hay que echarle piernas, digamos, así será la boca del tiburón. Entonces, entonces sí, yo creo que además coincido plenamente, Marianela, porque además incluso en el requerimiento necesitamos recursos que hagan posible. Uno de los datos de las organizaciones de la diáspora es que son micros, pequeñas y medianas organizaciones, y fundamental micros y pequeñas, y además tienen rostro femenino, un marcado rostro femenino, de gente que además de trabajar se comprometen a hacer cosas para insertar, o para facilitar la inserción de los venezolanos, o para hacer actividades de formación. La labor de explicar el caso venezolano es, primero, que tiene muchos aliados, o ya cada vez menos, pero ha tenido muchos aliados en el mundo académico. Cuando cayó Allende, cuando tumbaron Allende, Venezuela hizo unas grandes movilizaciones y se debatió y se acogió a los chilenos que llegaban de cualquier manera, a los argentinos. Bueno, y eso no ocurre hoy en el mundo académico. Más bien, no creen lo que uno le cuenta, que un pensionado y jubilado está ganando 2 puntos tantos dólares, que un profesor titular gana, no sé cuánto gana. Yo soy titular y no sé cuánto gano, digamos, 20, 30 dólares, no sé cuánto gana. Eso no da ni para un cuarto de la canasta básica, que está en 400. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es titánico, por la realidad y porque hay amigos, digamos, cuando uno ve. Comento esto porque al señor Zapatero, o al otro que le hace honor a su apellido, ¿cómo se llama? Monedero, uno dice: bueno, esto es terrible, ¿no? ¿Cómo hace uno para abrir espacio con argumentos que vayan sumando voluntades para la recuperación? Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer y ese es el trabajo que estamos haciendo. Así que gracias, Marianela. Coincido plenamente con tus argumentos.
Gracias, Tomás. Bueno, ahora sí tengo algunos mensajes por aquí. Mari Souto dice especiales saludos en nombre de Asovedra. No sé qué será Asovedra. Galicia Activa. Les expreso nuestro profundo agradecimiento por el extraordinario aporte que brindan a la ciudadanía con este evento, lo cual nos permite afrontar los extremos retos que estamos viviendo con tan valioso soporte para orientar los esfuerzos de colaboración a fin de contribuir a lograr la integración de la diáspora en las sociedades en las cuales es acogida. Después dice, tiene una pregunta, ¿qué estrategia de gobernanza se podría proponer para hacer exitosa la acogida de la diáspora dentro de las iniciativas de repoblación de los pueblos abandonados de España? Carmelo Carri dice, gracias por la asistencia. Para mantener las relaciones sobre este tema, requerimos que anoten, ok, está recordando la dinámica, ¿no? Teresa Guevara, muchas gracias por organizar esta conferencia y agradecimiento a Tomás por la excelente exposición. Lamentablemente me tengo que retirar. Ok. Te tenía un comentario también. Astrid Vivas dice, solo puedo ofrecer mis conocimientos y el profesor Carmelo lo sabe. Astrid Vivas, lamentablemente, ok. Bueno, te quería comentar lo siguiente, Tomás, ¿no? Porque bueno, pensando en el evento, pues traté de hacer algunas aproximaciones, no, sin ser experto ni nada por el estilo, pero sí comparando, ¿no? Mencionaste como punto crítico de la gobernanza las organizaciones que se han generado, entre las cuales mencionas más de 1000, ¿no? A nivel mundial, entiendo, ¿no? No sé exactamente cuántas habrá en España, pero se entiende que son organizaciones como esta de la Asociación Hispano-Venezolana, que cuesta a veces crear ese tipo de organizaciones, tienden a irse más por el lado profesional, ¿no? Por el lado de la parte de la profesión o quizás por el lado del origen de cada persona, si son previamente conocidos. En el área académica ocurre por el área de conocimiento, obviamente, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, España pues tenía, claro, después estando aquí uno se da cuenta, ¿no? La centrífuga un poco independentista y geográfica que hay en España, pero en Venezuela, por ejemplo, había organizaciones de tipo social, ¿no? No tanto profesional, no tanto académica, sino desde el punto de vista social. O sea, yo recuerdo el Hogar Canario Venezolano, la Hermandad Gallega, el Centro Catalán, el Club Vasco, el Centro Asturiano, el Centro, quizás en alguna zona había un club hispano, ¿no? Que englobaba todo eso. También había un club uruguayo, había un club argentino. Sin embargo, yo no sé si las redes sociales o este tipo de organizaciones que hay ahora virtuales, pues, o de mecanismos virtuales, sustituyen en parte eso, pero en esos clubes pues había otro tipo de relaciones, deportivas, culturales, manifestaciones de otro tipo. Eso no ha pasado así con la migración venezolana, ¿no? O sea, no existen quizás, o quizás no ha dado tiempo porque eso requiere un capital, requiere una inversión. Mencionabas también el caso de la Cámara Ferretera, ¿no? La persona que presidió la Cámara Ferretera es porque se creó una Cámara Ferretera donde a lo mejor un grupo de sector, un sector importante de empresarios ferreteros eran canarios. Lo mismo puede haber pasado con las panaderías en el caso de los portugueses, etcétera, ¿no? Esas son formaciones, agrupaciones de tipo profesional. Pero en la parte social, ¿qué recomendación darías tú? ¿Cómo se podría ahí potenciar un poco la dinámica, la sinergia social de la migración, en este caso la venezolana, ¿no? Bueno, lo que hacemos, lo que hemos venido haciendo en estos 10 años, yo recuerdo en el año 2017, la gente, ahorita ella está en Valencia, España, haciendo trabajo en Frankfurt como coordinadora de la Asociación Alemana en Frankfurt. Ella empezó a montar, digamos, las asociaciones alemanas, yo estuve allí participando, la red europea de organizaciones. Entonces fueron los primeros contactos con las organizaciones necesitamos crear un paraguas, necesitamos crear un mecanismo de conexión. Y ahí incluso surgió el debate de la política, la no política, el partidismo, el no partidismo. Ahora, no se crea que nosotros conocimos la Hermandad Gallega que se creó en 1960, pero previo a la Hermandad Gallega existieron tres organizaciones que se cayeron a palo, ¿no? El LAR Gallego, pero además con tendencias durísimas. Es más, la Hermandad Gallega excluyó
el lote que todavía quedaba del franquismo en la última. Lo mismo pasó con el Hogar Canario. Fueron unos debates y el Hogar Canario tiene como 13 sedes, el que tiene el Cagua, el que tiene Lara, bueno, tiene un montón de... Cada una de esas asociaciones, cuando uno se mete en la historia de esas organizaciones, yo he tenido que hacerlo para el caso, en el caso la más lineal fue la vasca, porque la vasca, a diferencia de la gallega y la canaria, fue una negociación directa del gobierno venezolano, que además que es toda una paradoja. El, Eleazar López Contreras había apoyado, había acordado y reconocido al gobierno de Burgos en 38, si todavía Franco no había terminado de ganar reconoció a Burgos, pero el gobierno vasco, que era cristiano, es decir, que no tenía nada que ver con la República en términos de ideología, al final, como es reconocido como gobierno local por el gobierno republicano, terminan siendo republicanos y pasan al exilio, ¿no? Entonces, la negociación, mandan mensajeros y se hace una evaluación y se creó un comité especial en Venezuela donde estaba Miguel Otero Silva, estaba el poeta Deco, ¿cómo se llama? Ahorita no, se me va el nombre. Miguel Alfredo Otero Hernández. Silva, bueno, el grupo de Arturo Larpietri. Arturo Larpietri fue a recibir a los vascos en los barcos y los fue a acoger. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo jesuita estuvo atrás, la iglesia jesuita jugó durísimo defendiendo, pero además todo el liderazgo económico, político apoyó, los directores de periódico apoyaron. Ahora, eso no fue la inmigración canaria, ni fue la migración gallega. Muchos tuvieron que saltar y salir desde Portugal, ¿no? En esa frontera difusa que hay allí en Galicia, entre Galicia y Portugal. Entonces, esos niveles de organización y fue un proceso de unos cuantos años y los gallegos que habían siempre migrado a Argentina, a México y otros, a Cuba, comienzan a migrar a Venezuela hacia finales de la década del 40 y sobre todo en la década de los 50. Pasaron unos cuantos años, 15 años por lo menos, hasta dar con la hermandad gallega, pues, ¿no? Después de un esfuerzo, y lo mismo le está pasando a la migración venezolana. Ahora, la migración venezolana ha demostrado una capacidad de organización, porque están los ingenieros, están los médicos, están los enfermeros, están los músicos, están los periodistas, pero está la ayuda humanitaria. En España hay más de 140 organizaciones de venezolanos que están trabajando temas de emprendimiento, temas culturales, temas incluso de envío de medicina, temas de apoyo a la inserción, temas de relación. Bueno, en todas las áreas. ¿Va a confluir o no? No sé. Fue así como la forma en que creció. En Estados Unidos hay unas casas Venezuela en algunas regiones que son muy dinámicas y que articulan. En otras tienes lo mismo, una fragmentación de organizaciones que a lo mejor hay que vivir con esa fragmentación y lo importante es que todas esas organizaciones coinciden en la necesidad de impulsar digamos, de recuperar la democracia, de participar, y no lo dicen de palabra, digamos, que no es que opinaron en una encuesta, no, es que en el trabajo diario sencillamente construyen la relación con Venezuela. Si usted quiere saber de tema ambiental en el mundo, yo creo que ahí hay organizaciones, para mencionar algunas, como SOS Orinoco, que lo hace desde OAMACINE, que ya va para la tercera convocatoria en vídeos en los que se está mostrando la gravedad de la situación en el sur del Orinoco, pero también en Venezuela con los bosques, las imágenes del lago de Maracaibo. Bueno, es una forma de ir horadando conciencias, de ir creando en las universidades, porque bueno, las organizaciones en el mundo se colocan de espaldas a la situación en Venezuela. Ustedes no han visto ninguna declaración seria de esas organizaciones emblemáticas en el tema ambiental sobre el tema del Orinoco. Digamos, es una cosa que ha sido labrada porque la gente denuncia las quemas de Bolsonaro, ¿no? Pero no las de Evo Morales, ¿no? Las de Bolivia no se denuncia, pero Bolsonaro es... Entonces, toda esa cosa, esa carga ideológica que hay allí en el tema lo vivimos en Venezuela. Bueno, no sé si respondí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok. Estoy viendo la mano levantada de Julieta.
Por cierto que en el caso de la educación en Venezuela, pues también la participación ahí de la iglesia, ¿no? Con la creación de una gran cantidad de colegios, eso también eran eran organizaciones muy importantes de la sociedad venezolana. Adelante, Sí, sí, Julieta. sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería agregar dos cositas, ¿no? En función de esto de lo que hacía mención de los clubes. Yo actualmente vivo en Argentina, pero soy venezolana, pero hija de argentinos. Y yo me acuerdo, nosotros íbamos al club uruguayo porque era lo más cercano a los argentinos, que además tomaban mate y comíamos un asado que era casi parecido al argentino y y aquí un poco pasa, y lo vivo ahora del otro lado, y creo que la diferencia no es que no estén esas organizaciones, sino que uno como migrante quizás está un montón de tiempo sobreviviendo y tampoco las busca tanto, ¿no? Y cuento esto porque aquí en Argentina, Avi lo debe saber, se creó un club, un equipo de softball que le enseña a los argentinos a jugar softball, que es además una tarea titánica porque es digamos, una concepción completamente distinta, empezando que ellos tienen la cabeza deporte fútbol y hay uno acá y otro acá y poner al pitcher y al catcher del mismo lado, al bateador y al catcher del mismo lado, y la experiencia que cuentan las organizaciones que lo está llevando es que hay como que el argentino como una manera de recibir al venezolano, le dicen, nosotros te enseñamos fútbol, que lo juegas terrible, y ustedes nos enseñan béisbol, que no sabemos ni agarrar el guante. Y lo han hecho con niños, y dicen que la integración ha sido fenomenal y la gente le ha gustado el tema del fútbol, perdón, del béisbol. Pero además nosotros con Tomás, con el equipo del observatorio, participamos aquí en una investigación con Flaxo que crea un observatorio de organizaciones migrantes y el primer estudio o arrancan con organizaciones de venezolanos porque les llaman la atención y lo toman como ejemplo la forma en que los venezolanos aquí en Argentina nos hemos organizado en un montón de distintas organizaciones chiquitas, más grandes, que pueden, digamos, mantenerse más en el tiempo, algunas asociadas con profesiones, otras con ayuda humanitaria, cultural, integración, empleo, y dicen que somos un ejemplo a las otras migraciones históricas, ¿no? Me pasa que no siempre uno lo puede ver estando en el país porque el día a día te lleva. Acá tenemos una iglesia que Abilio también lo debe conocer, que se hace la fiesta de la chinita y se cierra 4 cuadras de una avenida importante y llena de venezolanos compartiendo con argentinos. Creo que dentro de un tiempo se va a ver la influencia que uno tuvo en estas pequeñas organizaciones que, bueno, como nosotros hemos visto, son un montón y trabajan muy bien y con muy pocos recursos. No sé si es lo mismo de los clubes en aquel momento, pero creo que estamos marcando en ese sentido un ejemplo en muchos países que vale la pena destacar. Bueno, Gracias. esa mezcla de Miguel Cabrera con Lionel Messi debe ser interesante. Es Ahora, interesante. Voy a buscar porque me mandaron una vez un artículo de lo que significaba eso, que venezolanos le expliquen el béisbol, que es completamente distinto, ¿no? Y cómo se lo explican desde una identidad. Los venezolanos jugamos béisbol y ustedes juegan fútbol, es lindo. Lo voy a buscar y lo comparto con Tomás para que lo comparta con ustedes. perfecto. Una pregunta, Tomás. Ese inventario de organizaciones de la diáspora está disponible, es consultable. Esas 1000 organizaciones están en algún sitio, digamos, inventariadas con sus enlaces o existe esa información es accesible fácilmente o todavía no está sistematizada esa información. Una parte de ella sí, que es la que nosotros establecimos después con la OIM. A nosotros nos hubiese gustado tener un mapa así como ese, pero interactivo, en el que la gente pudiera identificar dónde están las organizaciones, qué Carrizo hace, forma de conexión, etcétera. Porque es una forma de democratizar. Yo creo que uno de los problemas uno de los objetivos debe ser democratizar la información. Y establecimos un acuerdo con la OIM y yo no sé cuántas visitas de las primeras, creo que son 800 y tantas que están georreferenciadas, digamos, con dónde funcionan, etcétera. Pero hay más organizaciones que esas, ¿no? Y que son las con las que trabajamos y mantener la información, actualizarla, es complicado. Entonces, y para eso necesitas recursos de los cuales, te digo, estamos buscando recursos para la edición. Entonces, estamos siempre rasguñando, identificando proyectos para
y a veces no lo tienen. Si, por ejemplo, en el caso de la central, a nosotros nos gustaría poder tener allí gente, estudiantes y profesores, pero bueno, los profesores tienen que trabajar, tienen que sobrevivir, tienen que matar tigres, el ir a la universidad ya. Entonces ya es como complicado y cuesta conseguir recursos para, ¿no? Y yo creo que muchas veces los recursos, a mí me llama la atención, yo no he aprendido, pero otros sí han aprendido a acceder a recursos que tú dices, bueno, pero mira, con la mitad de eso montamos un proyecto global, digamos. Entonces, hay gente que paga por estar en el primer lugar de búsqueda en Google. Que dice, bueno, está bien, pero ¿qué haces? No pensemos en otras cosas. Entonces, no es fácil conseguir los recursos y por eso la información está parcialmente es pública, la otra no. Y además las organizaciones hibernan. Entonces hay momentos en los que reducen el metabolismo para poder mantenerse, porque ustedes bien lo saben, poder mantener una página web, poder mantener WhatsApp grupal, poder mantener un Instagram, requiere entonces un especialista en redes, que ese especialista en redes hay que pagarle, ¿no? Y si no le pagas, la cosa te va quedando mal. Bueno, todos esos asuntos que ustedes bien saben cuando están trabajando con organizaciones y eso que tenemos tecnologías que lo facilitan, ¿no? Y que quizás son mucho más baratas que lo que significaba antes comunicarse, pero de todas maneras es un costo. Entonces, sí, la respuesta es sí tenemos una parte que está en iDiáspora, además es en un programa de la OIM en Venezuela y está el mapa georreferenciado, pero hay muchas más organizaciones que esas trabajando en distintos ámbitos que no están digamos que no están en ese mapa porque es muy complicado, pues, ¿no? Y indexado. Ok, Judith pregunta que si con la UCAP no ha habido contacto. No sé exactamente a qué se refiere porque es una pregunta un poco elusiva todavía. No sé si quieres explicarlo verbalmente. Todavía tenemos unos minuticos antes de cerrar. Judith. Bueno, yo creo que en general todas las universidades han Con tenido, todas las universidades tenemos acuerdos o líneas de trabajo. En el caso de la central, Eso es que la UCAP tiene un centro de estudio demográfico excelente. claro, ahí está la Anissa, Freite, Anissa Freites, sí, claro, Anissa. claro. ok, Y hemos estado en contacto, conocemos lo que hacen. Lo que pasa es que el observatorio como les dije al principio, es un proyecto de gobernanza de la diáspora, un proyecto de trabajo con las organizaciones. Eh, en algunos casos, por ejemplo, yo soy miembro aunque soy poco activo de la academia, pero soy miembro fundador de Venezuelan Press y tenemos el observatorio en el estado Carabobo y tenemos el observatorio ahorita en Perú y vamos a tenerlo ya en Argentina, liderados por personas que vuelan ellas solas, digamos, que son ellas mismas instituciones. Entonces, ese trabajo que nosotros hacemos no es de investigación, no es de estar, es un trabajo que supone investigación, pero es acción, proyectos. Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con la Universidad de Córdoba, pero también con las universidades del norte de Colombia. Acabamos de firmar un acuerdo con el Observatorio de la Diáspora Brasilera, que ahí hay unos centros de investigación sobre migraciones. Ayer mismo tuvimos una reunión con la gente de la Universidad de Londrina de Brasil. Eh, que no es solamente universidades, porque trabajamos con Fedecámara o trabajamos con Fedecámara Zulia o trabajamos con los empresarios o trabajamos en el tema del emprendimiento. Es decir, no es reflexión sobre, que sí, sino que es sobre todo acción montado sobre esa reflexión y sobre una perspectiva de trabajo con la diáspora venezolana. perfecto, gracias. En el caso de la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, voy a aprovechar para hacer la consulta aquí abierta. ¿Qué recomendación le das a la asociación para que pueda incrementar su cobertura, para que pueda tener algún tipo de, digamos, de actividades que puedan ser más atractivas para los ingenieros, tomando en cuenta la cantidad de ingenieros que hay, por ejemplo, en el caso de España? Y no sé si hay alguna
asociación en el caso de ingeniería en particular o de alguna otra profesión en algún otro país que haya tenido algún tipo de actividad que pudiese compartirse para tratar de potenciar sus capacidades. A ver, nosotros hicimos unas reuniones con la asociación y la academia, pero también con la asociación donde participó la gente de Argentina, participó la gente de Perú, participó la gente de Venezuela, porque siempre la del viejo mapa, digamos, nosotros decimos en esta nueva geografía hay organizaciones en lo que llamamos el Estado-Nación, cuyos límites son insuficientes para recoger a un tercio de la población que está afuera. Pero sí creemos que es importante. Hace 2 días conversaba con gente vinculada a BP. Bueno, nosotros necesitamos crear un centro de estudio de las energías en, lo planteamos en la central, pero vale para todo, igual que estamos planteando en el área de la salud mental iniciativas. Nos hemos reunido con la gente de Citgo, nos hemos reunido con la gente de la academia en Venezuela, explorando y nos hemos sentado y estamos preguntando ahorita a empresas en las que hay trabajadores venezolanos, ¿no? Por ejemplo, BP acá la dirigía Guevara, ¿no? Ahorita le está en Inglaterra. Entonces, eso es una iniciativa en la que nosotros tenemos en empresas vinculadas que trabajan con Repsol o que trabajan con técnicas reunidas, haciendo grandes trabajos en Medio Oriente, en Turquía, montando plantas, etcétera, que tú dices, bueno, ahí podría, así como Técnicas Reunidas hizo un acuerdo y se trajo a todos los ingenieros de Venezuela que trabajaban en Bepica, Inelectra, tal, y bueno, y se fueron quedando, por fortuna los absorbió. Es decir, ¿cómo hacemos para aprovechar esa capacidad? Tenemos ingenieros, una asociación de ingenieros muy potente en Argentina, son miles de ingenieros en Argentina. Entonces, pensar en qué proyectos podemos armar desde y con qué empresas para internacionalizar las capacidades, ya no solamente para la inserción del ingeniero venezolano, sino para la internacionalización de las empresas donde están, para las grandes alianzas, pensando de cara al futuro, además de resolver los temas de, bueno, homologación, certificación de competencias, aquellas cosas que, bueno, que habrá que hacer y que será necesario seguir haciendo. Ahorita estamos trabajando con la UNESCO, que acaba de acordar impulsar ese tema de certificación y búsqueda de posgrados conjuntos. Es una iniciativa de ellos. Yo creo que ahí podemos hacer muchísimas cosas. Es cuestión bueno, de enfoque, de concebir cuál es el proyecto sobre el que se puede trabajar para impulsar la integración de los ingenieros, pero también la internacionalización de aquel lugar y de aquellas empresas y de aquellas instituciones en las cuales laboran en este momento, incluidas las universidades. Perfecto. Sí, ahí es importante también el papel de las asociaciones de egresados universitarios, que han tenido, por lo menos en el caso de algunas universidades en Venezuela, un papel muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que por razones de tiempo sí tendríamos que estar cerrando. No sé, Carmelo, le toca a él, no sé, no veo más solicitudes de participación ni más nada anotado en el chat y estamos sobre el tiempo. Entonces, Carmelo, creo que te toca cerrar y seguramente como conocedor y, digamos, una persona sensibilizada en este tema, algo tendrás que aportar y que opinar con certeza. Carmelo. Y bueno, aprovechar, obviamente, desde el moderador, agradecer a todos y agradecer a Tomás por su participación y por sus aportes, ¿no? Carmelo. Dicho lo anterior, el agradecimiento pues, de toda la institución, tanto a Tomás como a los asistentes, por esta oportunidad de abordar con fundamentos eh, empíricos el proceso de desarrollo de las ideas que tienen tanto la Comisión de España como la Asociación Hispano-Venezolana. Hemos hecho probablemente un buen esfuerzo
Yo lamento mucho que hoy no pudiese estar con nosotros y los amigos de la directiva de la Cámara de Empresas Venezolanas. Y esa ha sido una muy buena oportunidad porque lo hemos planteado con ellos. Lo mismo al grupo de IESA Patrici, con Diego Ríos y las compañeras que están la, con Teo Fabra y también en la Universidad Internacional de Andalucía. En fin, teníamos un poco la expectativa de que temas que hemos estado trabajando pudiesen hoy enriquecerse con esta ponencia. Pero sin embargo, estoy seguro de que la grabación y el resumen nos va a permitir trabajar sobre el tema tanto de la red de talentos como el tema de la red de instituciones. Veo un par de proyectos realmente importantes en el sentido de que creemos que facilitaría muchísimo toda esta sinergia, esta capacidad de acción dentro del proyecto global del observatorio. Me queda agradecerles de nuevo y desearles una feliz noche y a Venezuela de pronto podremos salir de la situación. Yo creo que es una situación de tensión que toca a todos, pero sin embargo creo que eh, las partes van a terminar negociando. Pues sí, soy seguro de que ahí el problema es el costo de la negociación, pero ya será. Desear que no haya más violencia, más represión y que no haya sangre. No me queda más nada que decir. Así que feliz noche.